Quería compartir con ustedes ahora el por qué nos congregamos. ¿Por qué o tal vez en un vocabulario más común, más cotidiano, por qué ir a la iglesia? Eh, pero primero vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Y vamos a Hebreos 10, 22 al 25. Nos dice, eh, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como otros tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Amén. No dejando de congregarnos, frase fundamental en el versículo que les acabo de leer. ¿Cuál es el propósito de que la fe no sea vivida de manera solitaria, que no sea vivida de manera unipersonal, siendo solos? Bueno, hay muchos motivos. Ahora me centraré en algunos, los cuales comenzaré a analizar aún. Además de, ya de por sí, el versículo que encabeza nuestro estudio es bastante elocuente, no dejando de congregarnos. En primer lugar, para que los cristianos oigan. O sea, era costumbre en los tiempos bíblicos que el pueblo se reunía en algún lugar, en muchos, originalmente el primer lugar de congregación que tuvieron los judíos después de haber sido llamados fue el tabernáculo. ¿Para qué? Para escuchar lo que Dios quería decirle a través de algún sacerdote o posteriormente de algún profeta, o simplemente para que se leyera el libro de la ley cuando la ley ya estaba en a manos del pueblo. Además que Dios quiso maestros también en la iglesia, como lo dice Primera de Corintios 12, 28, que nos dice, Primera de Corintios 12, 28. Nos dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Amén. Para entonces, ¿cuál era la idea? Que diversas personas se edificaran y tuvieran diversas labores que cumplir en la iglesia. Por lo tanto, nuevamente, estamos hablando de un grupo de personas, no de una persona aislada viviendo su fe de manera solitaria. Entonces, para que todo el pueblo, en este caso la iglesia, originalmente el pueblo de Israel también, para que fueran mutuamente edificados. En segundo lugar, para que aprendan. Obviamente, como sucede, espero hasta el día de hoy, los jóvenes en las iglesias tienen que instruirse de los mayores o originalmente de los ancianos, los alumnos de los maestros, los hijos obviamente de parte de los padres, y que debían aprender lo que Dios había hecho por su pueblo o posteriormente por su iglesia. Debían aprender las maravillas y la grandeza de aquel que creó los cielos y la tierra. O sea, debemos tomar en cuenta que dónde es el lugar en donde más podemos aprender en primer lugar, precisamente por medio de nuestra familia. Nuestra familia es nuestra primera iglesia. No sé si será la misma bendición que tienen quienes ahora me ven, pero bueno, el primer lugar en donde yo escuché de la palabra de Dios, por supuesto, y agradezco a Dios por ello, fue precisamente en mi iglesia, en mi casa, en mi familia. Y ellos obviamente me guiaron para congregarme y participar en la iglesia. Y por lo tanto también en ese sentido la iglesia es un tipo de familia también, que debe cuidarse y estar mutuamente vigilante, sanamente vigilante unos con otros. No todos tenemos los mismos dones, por lo tanto debemos enriquecernos con los dones que tiene el uno y el otro. También en tercer lugar, para temer a Jehová. Precisamente como lo dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea,
¿Por qué? Porque todo el pueblo de Israel y posteriormente la iglesia debía tener conciencia, estar claro de lo que es capaz Dios de hacer, del poder que tiene Dios para actuar. Por lo tanto, no hay, y así comprender que no hay otro camino para la salvación sino Jesucristo y su sacrificio expiatorio en favor de nosotros. Entonces, no es algo, insisto, todo esto, cosas que simplemente yo de la nada o usted de la nada va a aprenderlo por sí solo. No, necesitamos a personas que nos enseñen de esto. Un cuarto punto es para ver su poder y su gloria de Dios. Como nos dice Primera de Reyes 18-19. Nos dice la palabra en Primera de Reyes 18, versículos 19. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. O sea, lo cierto es que precisamente porque se cumplió lo que se menciona aquí, que se congregó el pueblo, Baal, el dios Baal, el ídolo Baal quedó ridiculizado y sus profetas por supuesto también. Y todo Israel pudo ver y testificar la gloria de Jehová de los ejércitos. O nuevamente también, como nos lo dice en Éxodo 40, Éxodo 40, versículo 34, dice, entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Precisamente el tabernáculo, además de ser un lugar de adoración, pero no era un lugar de adoración para una sola persona, no, precisamente era para que los judíos estuvieran temporalmente hasta que se construyera el templo, cosa que finalmente sabemos construyó Salomón, para que los judíos pudieran congregarse, reunirse y alabar juntos, adorar a Dios juntos. Por lo tanto, por eso precisamente una de las maneras más comunes de referirse al tabernáculo, el tabernáculo de reunión. No el tabernáculo de oración personal, porque usted puede orar a Dios en cualquier parte, pero adorar en conjunto con sus hermanos, solo lo puede hacer estando congregado precisamente con dichos hermanos, y obviamente eso el lugar en donde más ha de suceder es precisamente en la iglesia. Un quinto punto es también para servir a Dios. Muchos nos centramos obviamente en el alabar a Dios, en el pedir a Dios, etcétera, pero poco recordamos en muchas ocasiones el que a Dios también debemos servirle y que toda labor que hagamos al respecto es precisamente sirviendo a Dios. O sea, nos dice el Salmo 102, 22, nos dice, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová, servir a Dios. Todo lo que usted hace, espero así sea, precisamente en su vida cristiana, lo que yo hago, estudiar la Biblia, todo es precisamente, debe apuntar a servir a Dios primeramente. No solamente el hecho de liderar un grupo, no solamente el hecho de liderar un estudio, lo que sea. Si usted lo hace, debe tener en cuenta que necesariamente ese algo que usted está haciendo se trata precisamente de servir a Dios. No es, insisto, no es ni siquiera debiera ser visto como una obligación, sino al contrario, como una bella bendición hacia nosotros. Piénselo así, nuestro Creador, permitiendo que nosotros, sus criaturas, pese a ser pecadores, le podamos servir a Él. ¿Qué mayor bendición que esa? O sea, no es, insisto, no es una cuestión que deba ser visto como una pesada carga, como lamentablemente muchos lo ven, sino que, insisto, servir a Dios, qué don más maravilloso. Insisto, un Dios santo que nos da a nosotros la bendición de seres no santos, seres pecadores, de poder servir a Dios, a nuestro Creador, que pese a que debería huir de nosotros por nuestro pecado, Él nos permite, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, poder servirle a Él. Precisamente, porque ¿a quiénes fue encomendada la predicación de la palabra? En la Biblia originalmente lo que se menciona, precisamente a personas que eran tan pecadoras como usted o como yo, que habían en prácticamente todos los casos traicionado a Jesús, negado a Jesús en los días del arresto y la crucifixión de Cristo. Pero aún así,
aún así, a pesar de eso, Cristo, les permitió servirles a ellos. Entonces, el salmista, si bien aquí habla de lo futuro, pero es notorio y es obvio que se sirve mejor a Dios cuando los creyentes se reúnen para organizar el servicio, así como lo hacían los levitas originalmente en el pueblo de Israel para ministrar en el tabernáculo y posteriormente en el templo que construyó Salomón, como ya lo había mencionado. También otro factor que es fundamental, importantísimo, es para predicar la palabra de Dios. Precisamente en Mateo 28, la famosa Gran Comisión, y espero recordar la Gran Comisión, ¿qué nos dice? Pero los 11 discípulos, nuevamente un grupo, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había enseñado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuevamente, o sea, si vemos aquí estos versículos, la Gran Comisión, uno de los, por así llamarlo, estatutos fundantes de la Iglesia cristiana, ¿de qué se está hablando? Se está hablando nuevamente de un grupo de personas. La Gran Comisión no fue encomendada a un discípulo, no fue encomendada a una sola persona, fue encomendada a todo creyente, a usted y a mí. Pero ¿por qué? No en calidad de ser usted o yo, sino en ser parte de la Santa Iglesia, de la comunión de los santos. Y precisamente por eso es que Dios nos ha encomendado eso, enseñar todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Insisto, basta con revisar que en todos estos versículos que acabo de leer, todos los verbos están en plural, las palabras se utilizan en plural, nunca en singular. O incluso analícelo así: si ni siquiera Cristo llevó a cabo su ministerio terrenal estando solo. Él, a pesar de lo complicados que eran de su personalidad sus discípulos, Cristo llevó a cabo su ministerio acompañado de otras personas, sus discípulos y algunos otros seguidores que se mencionan en la Biblia. Entonces, ¿quién es usted o quién soy yo para actuar de una manera distinta y decir, ok, no, yo soy tan espiritual, soy tan autosuficiente que no necesito de mis hermanos en Cristo? Obviamente no tenemos esa potestad y espero que esa arrogancia nunca llegue a estar en el corazón de ninguno de nosotros. Por lo tanto, recordemos, la predicación de la palabra de Dios debe realizarse en la iglesia, congregándonos. Precisamente ahí es el lugar en donde más se debe predicar y estudiar la palabra de Dios, en la iglesia. Y finalmente, un séptimo punto, por supuesto hay otros más, pero no los analizaremos ahora, es perfeccionar a los santos, como nos lo dice Efesios 4, versículos del 11 al 13. Nos dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuevamente, frase fundamental: perfeccionar a los santos, nuevamente también en plural, santos, no habla de una sola persona, también, profetas a otros, la obra del ministerio, y la palabra que también se nos olvida muy comúnmente, la iglesia es el cuerpo de Cristo, piénselo así: una parte de mi mano, en este caso, por dar la parte más pequeña que ven aquí, es mi dedo. ¿Qué pasa si llego a perder este dedo? Probablemente, si es que recibo una pertinente atención médica, ese dedo el resto de mi cuerpo va a seguir existiendo. Sin embargo, este dedo va a seguir siendo dedo hasta el día en que se desvanezca, se pudra eventualmente o sea botado, pero es cierto, va a seguir siendo temporalmente dedo, pero no por eso va a dejar de estar menos muerto. Por lo tanto, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que estar en comunión con los demás miembros del cuerpo de Cristo.
Esa metáfora que se utiliza en la Biblia no es una simple casualidad, un simple capricho gramatical, lingüístico, sino precisamente nos deja claro que la fe debe vivirse tal como es la de un cuerpo, en plena comunión, un cuerpo, para que funcione de manera plena, perfecta, ¿cómo tiene que funcionar? Precisamente, totalmente todas sus partes eh, funcionando de la manera correcta, a fin de que cada parte cumpla su propia función. No es necesario ser un corazón para ser una parte importante en el cuerpo. Cualquier parte es igualmente necesaria, y cualquier parte que se vea afectada eventualmente puede causar problemas en el resto del cuerpo. Eso no es necesario entrar en mayores detalles. De hecho, al respecto de perfeccionar a los santos, si usted o yo estamos en una herejía o en una falsa enseñanza o simplemente en un error, ya sea doctrinal o de cualquier otra área en nuestra vida cristiana, ¿qué mejor que nuestros hermanos en Cristo para sacarnos del error a la luz de la Biblia? Si yo no soy capaz de salir por mí mismo por un mal entendimiento de eh, por un mal entendimiento de la escritura, pues bueno, para eso precisamente Dios me dio a mis hermanos, para que ellos me corrijan en amor, en el amor de Cristo, para que yo salga de mi error. No al estilo de la Inquisición, como lo hizo durante varios siglos, en donde lo hacían a la luz, al fuego de las hogueras. No, precisamente para instruirnos y corregirnos en amor. Si yo tengo una falsa enseñanza, pues bueno, por mí mismo es poco probable que salga de dicha mala enseñanza. Necesito que mis maestros, mis pastores, mis hermanos en Cristo, cualquiera que éste sea, me haga darme cuenta que estoy precisamente en un error. No es posible, es muy poco probable que una persona por sí sola salga del error y llegue a la sana doctrina. O sea, precisamente por eso, insisto, existe la iglesia, para perfeccionar a los santos. Santos, insisto, palabra clave en el plural de dicha palabra. En conclusión, si analizamos las páginas de la Biblia, nunca la vía de fe se ha vivido sola. Nunca. Primero, por ejemplo, llamó Dios a familias, un grupo de personas, ya sea Adán y Eva, Abraham y su familia, etc. Posteriormente llamó a un pueblo, al pueblo de Israel, especialmente ya de manera más concreta cuando lo sacó de la esclavitud en Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Posteriormente, cuando ya ese pueblo abandonó a Dios, precisamente Cristo que fundó una iglesia. O sea, siempre estamos hablando de iglesia, de una agrupación de personas, no de una sola persona. De hecho, una frase muy importante que suele omitirse al respecto es cuando se nos habla, cuando les mencionaba recién, de las familias. ¿Qué se dice respecto de Adán? No es bueno que el hombre esté solo. Pues bueno, también ellos en algún sentido también eran una iglesia, precisamente al estar en comunión con Dios, que posteriormente eligieron el pecado. Bueno, lamentablemente eso ya lo sabemos y trajo las consecuencias y castigos que ya conocemos. Pero lo que quería Dios era precisamente eso, que Adán no estuviese solo. No es bueno que el hombre esté solo. Hallaré ayuda idónea para él. O en el caso nuestro, ¿qué ayuda más idónea para usted y para mí que nuestros demás hermanos en Cristo? Para que nos instruyamos mutuamente, nos edifiquemos mutuamente, nos amemos mutuamente. Entonces, de hecho, recordemos que buena parte del Nuevo Testamento no está dirigido a una persona en particular, sino precisamente a iglesias. Iglesias. Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, etc. Incluso el Apocalipsis mismo, Juan, ¿a quién lo escribió? No se lo escribió a una sola persona en particular, sino a las diversas iglesias que estaban ya apareciendo, que se mencionan ahí en el relato del Apocalipsis. Nuevamente, a grupos de personas. Recordemos incluso, ¿qué significa iglesia? Significa asamblea. Por lo tanto, o asamblea o reunión. Por lo tanto, el creyente por sí solo, si bien puede ser creyente, y de hecho lo va a ser, en sí mismo el creyente por sí solo no es una iglesia. Es templo del Espíritu Santo, por supuesto, pero iglesia por sí solo, ni usted ni yo lo somos. Necesitamos a nuestros hermanos en Cristo para ser iglesia. O sea,
O sea, obviamente van a haber circunstancias, y las han habido, como el mismo Juan cuando escribió el Apocalipsis, es que estaba encarcelado. Situaciones especiales en donde por motivos geográficos, eventualmente políticos, en donde no existe libertad de culto, libertad de reunión, en donde no va a ser posible, lamentablemente, esperemos que sean pocos los casos, en donde no va a ser tan fácil poder congregarnos libremente. Pero bueno, estamos hablando aquí obviamente de la normalidad, de lo que se tiene que suceder en condiciones esperables. Hoy, pero aún así, pensémoslo, los cristianos del siglo I no estaban precisamente bajo un yugo liviano, suave, sino que precisamente estaban primero bajo la persecución del pueblo judío por herejes y posteriormente estaban bajo la opresión del Imperio Romano por sedición. Por lo tanto, aún así ellos se congregaban, buscaban la manera de estar con sus demás hermanos, ya sean escondidos, en lugares alejados para que los judíos o los romanos posteriormente no los tratasen mal, no los destruyesen, etcétera. Pero estaban reunidos a pesar de lo complicado de las circunstancias que ellos tenían. Entonces, obviamente van a haber circunstancias oficiales, pero aquí obviamente estamos hablando de personas que pueden congregarse, que tienen una iglesia. Y reconozcámoslo, muchas veces las personas dicen, ok, yo creo en Dios, no creo en la iglesia. Pues bueno, eso a la luz de la Biblia es absolutamente eh, imposible. Eso, usted si cree en Dios, necesariamente va a creer precisamente en la iglesia que Cristo mismo quiso crear. No, no, la iglesia no es simplemente un capricho divino, al contrario, es una bendición para nosotros. No es un favor que le hacemos a Dios o a nuestra iglesia respectiva de tener estadísticas o más auspiciosas, más numerosas. No, es precisamente una bendición que tenemos y algo que debe surgir natural en usted y yo, los creyentes, ser parte de la iglesia. Insisto, no debemos verlo como un castigo o como un motivo para ocupar un tiempo especial. No, usted es creyente, al igual que yo, de lunes a domingo, todo el año, las 24 horas del día. Pero si Cristo quiso que nos congregásemos, ¿qué problema hay al respecto? ¿Por qué habríamos de tener alguna objeción que nos impida congregarnos, si es que las circunstancias lo permiten? Por lo tanto, recordemos para finalizar, la conclusión de todo esto es que considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por supuesto, todo esto bajo el manto del amor de Cristo. Así que les insto, amigos y hermanos, a congregarnos, a ser parte de la iglesia, a edificarnos por medio de nuestros hermanos dentro de la iglesia. Cristo la fundó, por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para renegar de ella? Obviamente no somos nadie. Que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad.